¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Juan de Hierro, Iron John de Robert Blight, una nueva visión de la masculinidad. Estoy compartiendo el cuarto capítulo. En este episodio voy a compartir la sección titulada El Rey en sus tres reinos. Te invito a que escuches los episodios anteriores para que puedas entender el hilo de este libro. En el episodio anterior había compartido El Padre Oscurecido. Así que bueno, empecemos. El Rey en sus tres reinos. Dice así. Rey y reina poseen una larga y honorable historia en el reino invisible del mito y de los cuentos de hadas, donde las palabras no presuponen seres humanos, por no hablar de personas según su sexo, así como una larga historia en el reino visible de la monarquía, donde sí lo hacen. Haremos una distinción entre tres reyes: el superior, rey sagrado; el intermedio, rey político; y el tercero, rey interior. El rey sagrado. Existe un rey en el mundo imaginario o invisible. No sabemos cómo llegó allí. Quizá los seres humanos, tras amar durante siglos al rey político, le elevaron al mundo invisible, o quizá fue al contrario. En cualquier caso, hay un rey en el espacio sagrado. Desde su mundo mitológico, actúa como un imán y reordena las moléculas humanas. Entra en la psique humana como un torbellino o como un tornado, y las casas vuelan por los aires. Cada vez que se menciona las palabras rey o reina, algo tiembla ligeramente en el cuerpo. El rey y la reina envían energía hacia abajo, semejan el sol y la luna que se abren paso a través de la atmósfera terrestre. Aún en días nublados nos llega algo de su radiante energía. Estos imanes o torbellinos hacen cosas, son verbos, afectan nuestros sentimientos y nuestras acciones de la misma forma que un imán atrae y dispone pequeñas limaduras de hierro. Las limaduras forman un dibujo. Del mismo modo, un ser humano descubre el modelo de sus sentimientos cuando está en una habitación con el rey. John Way Perry llama al rey sagrado el Señor de los Cuatro Cuartos, y su libro del mismo título describe la mitología y los rituales que giran en torno a este imán en particular. El Señor de los Cuatro Cuartos se sienta con su reina, que es la reina de los Cuatro Cuartos. Ninguno socava el poder del otro. Podemos llamar el estrato mitológico o el reino eterno. Este estrato ha sido sentido siempre como un cielo interior abovedado. No está vacío porque en él viven los imanes, los torbellinos o los dioses. En su interior aún vive Dionisios y Fedra y Odín, y Thor, la Virgen María, Kali, Buda, Zeus, Alá, Atenea, Artemisa y Sofía. Pensar en términos mitológicos significa tener la capacidad de imaginar estos dioses y lo que hacen ruidosamente, vigorosamente y bien, sin dejar de distinguir entre el estrato humano y el estrato mitológico. Diría que Occidente perdió su capacidad de pensar en términos mitológicos hacia el año 1000 y que entonces el estrato se vino abajo. Quizá porque la cristiandad no permitía nuevas historias o nuevos dioses. Quizá la apasionante búsqueda de la ciencia que siguió al Renacimiento absorbió cada vez más la energía e impidió que el estrato se reconstruyera. Los hombres y las mujeres europeos dejaron gradualmente de alimentar a los abundantes dioses y diosas con su energía imaginativa. El cielo interior se derrumbó y ahora no es más que cristales rotos alrededor de nuestros pies. Los dioses yacen alrededor de nuestros pies. Explica John Ware Perry que el rey sagrado, el rey solar, es el principio del orden y del espacio. Cuando el rey está presente, hay un espacio sagrado libre del caos. El rey no crea orden, sencillamente, donde está hay orden. El rey sagrado bendice, esta es su segunda cualidad. Robert Moore, que ha hablado maravillosamente del rey, subraya una tercera cualidad: estimula la creatividad como un reino propio. También es grande el poder de la reina.
A veces es ella la que está en cabeza y a veces es él. Puesto que el rey y la reina comparten un espacio en armonía, la higuera florece, los manzanos dan fruta en abundancia, por los arroyos corre leche y miel. Los cuentos de hadas celtas, algunos de los cuales empiezan con imágenes de este tipo, no describen el estado de las cosas en la tierra, sino el estado de las cosas en el cielo, en el estrato mitológico. En nuestra historia, el rey, en lo alto del castillo, representa a este rey sagrado y eterno. En la historia, carece de reina e ignoramos si el cuentista perdió a la reina o si pretende decir algo mediante su ausencia. En cambio, el rey tiene una hija que más tarde, con su gran poder, se convertirá en reina. La presencia del rey en la historia nos dice que el paisaje que rodea a Juan de Hierro es un espacio ordenado, es un cosmos y no un caos. El rey terrenal. La primera noticia que tenemos de reyes como líderes de grandes ciudades e imperios, con amplios poderes, es del segundo milenio antes de Cristo en las ciudades-estado de Mesopotamia. No se sabe con certeza si el rey Sol de China reinó antes o después que el rey de Mesopotamia. Los chinos elaboraron esta doble monarquía en fantásticos detalles que aún equivalen a los modelos de la imaginación mitológica. En cualquier caso, el rey Sol y su reina Luna mantuvieron sus sociedades unidas durante milenios. Como principios de orden, empezaron a fallar en los siglos XVIII y XIX en Europa, bajo los títulos de Kaiser, Zar, Emperador, Marajá, Sultán y Rey. Uno tras otro, los reyes empezaron a caer, primero en toda Europa y luego en las colonias. Durante la Edad Media, los reyes recorrían sus dominios terrenales. Cientos de personas esperaban en fila en las aldeas inglesas, por ejemplo, para ver pasar al rey. Probablemente sentían una bendición procedente del rey sagrado cuando el rey material pasaba silenciosamente cerca. El problema es que cuando el rey político desaparece de las aldeas, aún justificadamente, nos resulta difícil ver o sentir al rey eterno. No digo que el asesinato del rey fuese un error, ni que debamos redimir al rey y enviarle de vuelta a recorrer las aldeas, sino que nuestra imaginación visual se aturde cuando dejamos de ver al rey material. La desaparición de los reyes perjudicó seriamente nuestra imaginación mitológica. Cada persona tiene que reparar esa imaginación por sí misma. El rechazo de nuestra nación al rey de carne y hueso, Jorge, precedió en unos años la decapitación de Luis XVI, y celebramos ese momento con los fastos del 4 de julio. Conmemoramos ese rechazo del rey político con menos júbilo cada mes de julio, quizá porque la brillante y ascendente explosión de victoria, seguida por el descendente fracaso, arroja una sombra sobre nuestros padres. Bueno, de hecho, ahora el 4 de julio los yanquis tienden a matarse, ¿no? Tiroteos y esas cosas. Los reyes de carne y hueso que quedan viven ahora sus vidas en el National Enquirer junto con el duque de Ellington, con Basie y Prince. Parte de la confusión popular en torno a los cuentos de hadas es que los lectores de hoy asumen que el rey de un cuento de hadas es un rey político. No creo en eso, decimos, a mí me parece un mal rey. ¿Por qué no vive en la cocina? El rey político forma parte de un mundo de 3 niveles y deriva su energía y su autoridad de su habilidad para ser transparente o receptivo con el rey que está por encima de él. Pocos reyes actuales son tan buenos, pero el mundo de 3 niveles depende de su intento. Cuando los reyes políticos pierden credibilidad, no pueden hacer su trabajo, pierden su conexión con el rey sagrado, se vuelven diletantes o dioses, son asesinos o desaparecen de nuestra vista, las cosas cambian. La imaginación tiene que esforzarse, no lo hace, entonces nuestros padres menguan ante el ojo de nuestra mente. Si los reyes políticos viven ahora en el National Enquirer, entonces nuestros padres también están allí. Si el rey sagrado,
y hace hecho añicos a nuestros pies, entonces nuestros padres también son una copa rota. Las mujeres saben esto acerca de la reina. Si todas las reinas viven en el National Enquirer, entonces todas las mujeres están allí, atrapadas en una hoja de chismorreo. Si Sofía y Kali han caído por el colapso de los estratos celestiales y yacen en el barro de las calles, entonces todas las mujeres yacen en el barro de las calles. Las mujeres se han impuesto la tarea de levantar a Sofía y a Kali del barro. No es un trabajo que nosotros, como hombres, podamos hacer. Nuestro deber es levantar a Dionisios, a Hermes y la energía de Zeus, aunque ya no veamos pasar a los reyes en carruajes tirados por caballos. Necesitamos ver al rey sagrado, no con, sino a través de la mirada, como lo expresa Blake, y ver a nuestro radiante rey interior no contaminado por las imágenes de algún Herodes caído o de algún Stalin muerto, de tal modo que nuestros pies tropiezan cada mañana al salir de casa con fragmentos del rey sol desparramados por la acera. El rey interior. Tenemos dentro de nosotros, pues, un tercer rey, al que podemos honrar o no, y al que llamaremos el rey interior. El rey interior es el que, dentro de nosotros, sabe qué queremos hacer el resto de nuestra vida o el resto del mes, o el resto del día. Puede saber con certeza qué queremos sin dejarse contaminar por las opiniones de los que nos rodean. El rey interior está conectado con nuestro fuego o propósito o pasión. Cuando teníamos 1 o 2 años, el rey interior, suponemos, estaba vivo y lleno de energías. A menudo sabíamos qué queríamos y así nos lo expresábamos a nosotros mismos y a los demás. Sin duda, a algunas familias no les importa qué quieren los hijos. Para la mayoría de nosotros, nuestro rey fue asesinado hace mucho. Ningún rey muere para siempre, sino que cae y muere. Cuando los guerreros interiores no son lo bastante fuertes para proteger al rey, y a los 2 o 3 años es difícil que lo sean, muere. Otra forma de ver al rey es decir que está por, depende de, da sustancia a nuestro estado de ánimo. Un niño tiene un determinado estado de ánimo, quiere jugar o quedarse en la habitación o hacer locuras. Los adultos tienen estados de ánimo más intensos. El padre abusivo, depresivo, alcohólico, adicto al trabajo o loco tiene un estado de ánimo muy intenso y es el único estado de ánimo que cuenta. Los hijos y el otro padre tienen que adaptarse a ese intenso estado de ánimo, servirle, preocuparse por él, sacrificar su estado de ánimo al otro, más intenso.